Mi esposo, que se fue a la ciudad a estudiar, se arrodilló ante mí y me rogó que me divorciara. Tú y yo somos dos personas distintas. Mi primer amor es la hija de cierto director. Y somos la pareja perfecta. No te preocupes. En cuanto me convierta en profesor, te llevaré inmediatamente a la ciudad. No puedo darte matrimonio. Pero sí puedo darte todo mi amor. Al ver al hombre fingiendo cariño, me reí de la rabia. Para financiar su educación universitaria abandoné la escuela, hice trabajos esporádicos por todas partes e incluso vendí mi sangre. También cuidé de su madre viuda y coja. A cambio me echó a patadas en cuanto se graduó. Le concedí su deseo de inmediato. ¿Quién iba a decir que para comprarle un reloj a Vicky, hipotecaba a escondidas nuestra casa conyugal? Me golpearon unos cobradores que llamaron a la puerta, me tiraron en un sofá y me morí de sed. Cuando mi esposo se enteró de mi muerte, lloró a mares antes de darse la vuelta para tomarse fotos de boda con Vicky. Renacido. Mientras miraba al esposo que ansiaba casarse con la hija del director. Opté decididamente por un intercambio matrimonial. Pero había una duda, el director Arifur solo tenía un hijo varón. ¿De dónde venía la hija? Un Iris. Solo fírmalo. Dijo, considéralo mi disculpa. Eres una buena persona. Pero no puedes ayudarme en absoluto. Al ver al hombre afligido frente a mí, me sentí mareado por un momento. Mi mirada se posó en la solicitud de divorcio que estaba sobre la mesa. Y me di cuenta de que había regresado a la época anterior a mi matrimonio con Ethan. A mi vida pasada. Ethan había empezado a tener una aventura con Vicky justo después de casarnos. Ahora que estaba tan ansioso por terminar el compromiso, parecía que él también había renacido. Me mordí la punta de la lengua con fuerza para calmarme. Cuando Ethan vio que no reaccioné durante un buen rato, cayó de rodillas. Me agarró la mano y dijo con ansiedad, sé que me amas. Pero el amor no puede ser tan egoísta. Si amas a alguien, deberías desearle su felicidad. Por favor. Déjame ir. Bendíceme a mí y a Vicky. Antes de que pudiera fruncir el ceño y hablar, Benny se acercó arrastrando los pies con un bastón. Insistía con vehemencia. Iris, siempre te he tratado como a mi propia hija. Es una pena que tú y Ethan no tengan un destino. Nuestro Ethan es universitario. Y tú, recién graduado de la preparatoria, no es una buena opción. Ethan me ha dicho que el padre de Vicky es director de universidad. No lo culpes. ¿Cómo puedes compararte con alguien así? Viendo a la madre y al hijo actuar. Mi corazón, hijo. Las marcas de la aguja de la venta de sangre en mi brazo aún estaban claras. Aún así, estaban deseando dejarme a un lado. Arranqué un trozo de papel y le pedí a Ethan que escribiera una aclaración, diciendo que él había roto su promesa primero. Ethan dudó. Pero cuando le dejé claro que no firmaría sin él, apretó los dientes y lo escribió. Después de revisarlo, firmé con decisión. En cuanto terminé, Benny me arrebató el papel. Lo agarró con fuerza y me escupió. Su expresión silbaba como una maldición. ¿Qué te crees que eres? ¿Cómo te atreves a hacer que mi hijo se arrodille? De verdad te engañaste aferrándote a mi hijo. No lo mereces. Mi hijo se va a casar con la hija de un director. Y estaré en la misma situación que el director. Mira a tu padre campesino, toda tu familia es pobre y miserable. Benny ayudó a Ethan a levantarse con orgullo. Quizás no lo merezco. Pero ¿por qué no recordaste que fue mi familia campesina la que lo mantuvo todos esos años que comió y vivió de mí? Repliqué, reprimiendo mis emociones. Pequeña zorra. ¿Estás cansada de vivir? Hablando así. Benny se abalanzó sobre mí para golpearme. Iris. Ethan frunció el ceño y espetó, realmente te juzgué mal. Son solo unos años de comida y techo. ¿Cuánto tiempo más piensas seguir con esto? Déjame que te lo diga. No creas que puedes chantajearme con esto. Así que finalmente dijiste lo que realmente piensas. Sonreí y pregunté, ¿revisaste lo que tienes en la mano? Cuando Ethan vio mi expresión, un mal presentimiento lo invadió. Le arrebató el papel a Benny.
Su rostro palideció al instante al leer el contenido. Benny seguía maldiciendo a su lado. «Basta». Ethan se giró y gritó. Luego se arrodilló de nuevo. Temblando. «Lo siento. Iris». No lo decía en serio. Cuando Benny intentó ayudarlo a levantarse, Ethan le dijo que solo había firmado la carta de aclaración. No es el formulario de terminación del matrimonio. Benny casi se desmaya. Su arrogancia se convirtió en un profundo miedo. Y ella se desplomó de rodillas. Iris. Todo fue culpa mía. Perdona a esta anciana. Se lamentó. Lágrimas y mocos corriendo. Tu magnánimo no discute con una anciana moribunda. Golpéame. Regáñame. Pero por favor, firme el formulario. Mirando a la madre y al hijo arrodillados, dije lentamente. He trabajado para ustedes durante tantos años. Ustedes fueron quienes me hicieron daño. Recuérdenlo. Después de firmar el formulario, lo tiré al suelo y me di la vuelta para irme. Camino a casa. Me dolía el corazón con amargura. En mi vida pasada, Ethan había dicho que su mayor deseo era regresar a la ciudad y convertirse en profesor universitario. Al principio no lo entendí. Después. Oí que su padre era un intelectual que tenía una banda y los instó a regresar a la ciudad. Los convirtió en blanco de burlas. Juró en secreto que se convertiría en profesor universitario y haría callar a todos los que se burlaran de ellos. Sentí lástima por su sufrimiento. Cuando no podía pagar la matrícula y estaba a punto de ser expulsado, renuncié a mis excelentes calificaciones. Abandonó la escuela. Trabajó en todas partes. E incluso vendió sangre para financiar su educación. También cuidé de su madre mientras estudiaba. Pero solo recibí una traición. Hipotecó en secreto la casa que mis padres me dejaron para comprar un reloj Vicky Light. Y perdí la vida por ello. Me odiaba por ser ciega. Tratar a Ethan como un tesoro sin ver las ambiciones lobunas que se escondían bajo su fachada amable. Al abrir la puerta y ver a mi madre, ya no pude contener las lágrimas. Mi madre me preguntó con cautela si Ethan me había acosado. Me arrojé a sus brazos. Sacudí la cabeza mientras lloraba. Mamá. No me casaré con él. Tras un momento de shock, mi madre asintió repetidamente. Bien. Bien. No nos casaremos con él. Mi madre había llorado incontables veces al verme sufrir por Ethan. Ahora estaba encantada de oírme cambiar de opinión. Secándose las lágrimas. Dije. Mamá. Dile al primo de la prometida de Lucas que estoy de acuerdo. ¿Por qué llegaste tan tarde? Preguntó Ethan con impaciencia. Aunque te retrases, no puedes cambiar el hecho de que terminamos el compromiso. ¿Por qué estás empapada? Sus ojos me recorrieron. Vacilantes. ¿Estás tan desconsolada por romper conmigo que intentaste ahogarte? Siguiendo su mirada. Miré mi ropa mojada y casi me río de la rabia. Antes habíamos presentado una solicitud de matrimonio. Y hoy era el día para solicitar su retirada. En camino, alguien se había caído al agua y había perdido el conocimiento. Gracias a mi padre, que era un médico diligente, sabía suficientes primeros auxilios para salvarlos, lo que provocó un pequeño retraso. ¿Quién hubiera pensado que Ethan era tan narcisista como para creer que me lanzaría a un río por él? No estés tan triste. Atán suspiró. Es solo que no tenemos destino. Mi madre consultó a un maestro. Y él dijo que tu carta astral es incompatible con la mía, que nunca serían felices juntos. Me pareció ridículo. Cuando necesitaban mi dinero y mi trabajo, dijeron que mi signo zodiacal era perfecto para Ethan. Ahora que querían dejarme de lado. Maldijeron mi carta natal por ser mi esposo sin posibilidad de matar. Parecía que podían tergiversar la verdad a su antojo. Como estudiante universitario. ¿Aún crees en el desastre?, pregunté con frialdad. ¿Dónde se fue toda tu educación? Ethan se sonrojó de vergüenza al oír mis palabras. Entonces preguntó con cautela. Ya no intentas aferrarte a mí. ¿Verdad? No me molesté en responder.
Después de entregarle los formularios, me di la vuelta para irme. «Espera». Ethan gritó. Luego entregó su solicitud de matrimonio con Vicky justo delante de mí. Dijo con orgullo. «Pasado mañana es mi banquete de compromiso con Vicky. Eres bienvenida. Sabes que su padre es director y tiene muchísimas tradiciones. A diferencia de la gente del campo que se casa directamente. Estamos celebrando un banquete de compromiso». Escuchando sus palabras. Parecían quejas. Eran claramente alardes. Sonreí. «Bien, ¿qué suspiro? Sin duda iré». Quería ver personalmente la ley del padre menos y el menos principal de Ethan. El banquete de compromiso de Ethan y Vicky fue mucho más grande que la celebración de la entrada de Ethan a la universidad. Casi todos en el pueblo asistieron, suspirando por la suerte que tenían Ethan y Venice. Venice sonrió radiante. Gritaba para que todos tomaran asiento. Durante la ceremonia, Vicky tomó el micrófono y dijo: «Sé que mi prometido es excelente. Pero ahora que nos casamos, espero que ninguna mujer desvergonzada lo moleste más». Ethan tomó el micrófono rápidamente para jurar su lealtad. Dijo con emoción: «Mi corazón solo le pertenece a Vicky. Aunque alguien me amenace con saltar a un río a morir, jamás cederé». Vicky suspiró con satisfacción. «No te preocupes. La única hija que la familia de Ethan aceptará, con menos y menos ley, eres tú. Ninguna chica de pueblo barata entrará jamás por nuestra puerta». Venice prometió desde el público. «También espero que algunos sepan cuál es su lugar y dejen de molestarme. Esto nos ha causado muchos problemas a mi prometido y a mí». Ethan añadió con expresión de dolor. Los invitados empezaron a susurrar. Sus ojos se volvieron hacia mí. Todos en el pueblo sabían de mi compromiso con Ethan. Y sus palabras bien podrían haber sido directas. Sonreí. Me puse de pie. Caminé hacia el escenario. Y me arrebató el micrófono. «Primero quiero felicitar de nuevo a Ethan y a Vicky. Son la pareja perfecta de familias con buena compatibilidad. En segundo lugar, tengo un anuncio personal que hacerles a todos aquí. Ante esto quiero esto». El rostro de Ethan palideció al instante. Pero no se atrevió a arrebatarle el micrófono con todos mirando. Venice parecía a punto de desmayarse. Tras disfrutar de sus expresiones de terror continué. «Me caso». Respirando hondo, le pregunté al público: «Caleb, ¿te casarías conmigo?». Caleb se quedó atónito. Cuando mi cara se puso roja de vergüenza, finalmente reaccionó y gritó con alegría: Yo lo haré. Iris. Lo haré. Seré bueno contigo para siempre». Mirando la emoción. Caleb, el tímido. No pude evitar sonreír y bajar la mirada. «Imposible. ¿Cómo puedes casarte con él?». Ethan parecía horrorizado. «No estoy de acuerdo». Soltó. Intentó correr hacia él. Pero Vicky lo agarró del brazo con fuerza para detenerlo. Después del encuentro, Caleb me acompañó a casa. Tímidamente dijo que vendría a pedirme matrimonio mañana y que esperaba que nos casáramos pronto. Recordó lo que hizo por mí después de mi muerte en mi vida pasada. Ya no dudé de su sinceridad y acepté. En cuanto se fue, Ethan irrumpió y me gritó: «¿Cómo puedes ser tan tacaña y desesperada?». Espetó frunciendo el ceño. «¿Por qué casarte con un desconocido?». Lo ignoré e intenté acompañarlo a la salida. Sus ojos se posaron en la horquilla de mi pelo. Y sonrió con complicidad. «Así que por eso de repente quieres casarte, estás celosa». Ethan sonrió como si estuviera mimando a un niño. «No te preocupes. Si te portas bien, encontraré la manera de llevarte a la ciudad algún día». Toqué la horquilla. Había olvidado que esta horquilla a menos centavos era el único regalo que Dientes me había dado, y precisamente eso que me hizo esclavizarlo durante años. Por su malentendido, inmediatamente saqué la horquilla y se la tiré. Ethan me gritó: «Hay un límite para tus rabietas. O me enojaré de verdad». Cerré la puerta y lo ignoré.
Caleb y yo fijamos nuestra boda para el 6º día del mes lunar, el mismo día que la de Ethan y Vicky. El pueblo nos celebró una boda conjunta. El mismo día de la boda. Ambas parejas ofrecieron sus banquetes juntas. Y el jefe de la aldea ofició la ceremonia. Ethan no escatimó en gastos para Vicky. Preparando los 3 artículos grandes, un diario simbólico de electrodomésticos. Comparado con mi vida pasada. Cuando solo me trajo una tetera como regalo de compromiso. Esto era completamente diferente. Los aldeanos murmuraban que la familia de Ethan no era rica. ¿Cómo podían permitirse una lechería tan grande? Oí que hipotecaron su casa para reunir el dinero. ¿Están locos? ¿Dónde vivirán? Benís puso los ojos en blanco y escupió. ¿Qué sabes tú? Mi hijo se casará con la hija de un director. Una vez que se casen. Nos mudaremos a la ciudad con ellos. La multitud sonrió forzadamente y asintió. Sin atreverse a ofender a su futuro director ni a las leyes de la minoría. A medida que se acercaba la ceremonia, Caleb aún no había llegado. Mis padres estaban ansiosos. Y aunque les insistí en que esperaran, yo también estaba preocupada. Ethan se acercó con una sonrisa burlona. Iris, buena información. Entonces, ¿cuándo? ¿Esto sigue siendo parte de tu rabieta? Ahora que Caleb tiene demasiado miedo de aparecer. ¿Cómo vas a salvar las apariencias? Ignoré su regodeo. Se acercó y susurró, deja de fingir. Tu pequeña treta para darme celos ha ido demasiado lejos. No te ayudaré si te avergüenzas. Iris. Estás hermosa hoy. Qué lástima si estuviéramos en la antigüedad. Podría haberme casado contigo también. Disgustado por sus palabras. Estaba a punto de replicar cuando un alboroto en la puerta nos interrumpió. Ahí viene. Los ojos de Ethan se iluminaron. Y corrió hacia él. Vicky entró del brazo de un hombre de mediana edad. Y Ethan habló para llamarlo papá. Fruncí el ceño. En el banquete de compromiso. El padre de Vicky dijo que estaba demasiado ocupado para asistir. ¿Pero ahora viene? Papá. Tu presencia honra a nuestro pueblo. Ethan se preocupó por limpiar una silla para el padre de Vicky, y lo ayudó a sentarse. Luego agarró un micrófono y anunció con orgullo, amigos. Bienvenida a mi padre, menos en la ley de menos. El director de la Universidad de Harvard. A mi boda. Como dice el refrán, un hijo menos en la ley de menos es medio hijo. Desde hoy. Somos familia. La multitud estalló en aplausos. Envidian la suerte de Ethan. Esperen. Una voz grave los interrumpió. Un hombre de mediana edad, con su propio traje de San, dio un paso al frente. Pensé que estaba aquí para la boda de mi hijo y mi hija, que tienen menos de 18 años. ¿Cuándo conseguí un hijo? Miré a su alrededor. El hombre me resultaba familiar. Pero no recordaba dónde lo había visto. Ethan espetó, ¿quién eres? Yo no te invité. ¿Solo estás aquí para pedir comida? Intentó llamar a alguien para que echara al hombre. Fruncí el ceño y estaba a punto de intervenir cuando Caleb irrumpió. Vio al hombre. Y gritó papá. Papá, se burló Ethan. Estaba a punto de tirar el ahumador. Corrí a saludar a Caleb, notando mi expresión de preocupación. Explicó que se había retrasado para conseguir el televisor más grande. Perdón por preocuparte. Caleb sonrió y esperó a que la gente trajera los regalos. Los artículos de dote se sumaron a los 3 grandes. Había refrigeradores, televisores, lavadoras y más. La multitud los observaba con asombro. Al instante la lechería de Ethan pareció ordinaria. Ethan se sonrojó y gritó. Iris. Piénsalo bien. ¿De dónde sacó el dinero para esto? Quizás lo robaron. No te cases con él solo para fastidiarme. Si lo arrestan, toda tu familia quedará deshonrada por generaciones. ¿Es esta la cualidad de un estudiante de Stanford?, preguntó el padre de Caleb con severidad. ¿A qué?
¿Cuántos universitarios has conocido para juzgarme? Ethan se burló. Ano fulminante. Oh. Lo sentimos, llegamos tarde. Un grupo de personas entró corriendo. Director Martín. A Ethan se le iluminaron los ojos. Y corrió a saludarlos. Tú también estás aquí para mi boda, ¿verdad? ¿Quién eres? El líder no reconoció a Ethan. Estamos aquí para la boda del hijo del director Arthur. Así es. Ethan sonrió radiante. Es mi padre menos y menos ley. Por favor, pase. Pero lo escuché. El director Martín dudó. Entonces sus ojos se iluminaron. Corrió hacia adelante e hizo una reverencia al padre de Caleb. Gritando. Director. Director. La multitud se quedó paralizada. Mi corazón se aceleró. Nunca había oído a Caleb decir que su padre era director. Director Martín. Se equivoca. No es director. Dijo Ethan, señalando a Caleb. Es solo el padre de este chico de campo. ¿Cómo podría ser director? Pero lo es. El director Martín espetó molesto. ¿Dudas de mí?, tartamudeó Ethan. Y menos no. Claro que no. Es solo que... Puede que lo hayas confundido con otra persona. Además, soy el director de la Universidad de Harvard, donde se dictan las leyes de la igualdad de género. ¿Cómo podría estar equivocado? Caleb rió entre dientes a mi lado. No he oído que mi padre tenga una hija o un hijo que cumpla con las leyes de la igualdad de género. Esto enfureció a Ethan. Deja de fingir. ¿De verdad crees que tu padre es director? Nos rodeó. Nos miraba con recelo. De repente se rió. Ya lo entiendo. Iris, te pasaste. Para fastidiarme y salvar las apariencias. No solo te casaste con Caleb, sino que también le pagaste a su padre para que se hiciera pasar por director. Suspiró dramáticamente. ¿Por qué llegar tan lejos por mí? ¿Vale la pena? Curioso por su tono condescendiente. Dije con voz áspera, Ethan. Deja de ser un sonar, un afeminado. Caleb y yo nos queremos. No te hagas ilusiones. No le pagamos a nadie para que lo fingiera. ¿Acaso te lo crees? Me amas tanto que, por supuesto, te apresurarías a casarte con alguien en cuanto yo lo hiciera. Entonces estás diciendo que este viejo es de verdad un director. Si es que lo es. Entonces soy el alcalde. Ethan rió a carcajadas. Caleb dio un paso al frente para hablar. Pero su padre lo interrumpió. No te apresures a juzgar. Joven, mi hombre. Su padre dijo con una sonrisa, soy el director de la Universidad de Harvard. Ethan se burló. ¿Tú? Se giró hacia mí. Iris. ¿Cuánto les pagaste a Caleb y a su padre por este papel? ¿Esos regalos de compromiso en la puerta son solo accesorios prestados para hacer números? Será mejor que los devuelvas pronto y dejes de intentar competir conmigo. Si sigues por este camino, no puedo garantizar que siga queriéndote más tarde. Los aldeanos en el banquete empezaron a susurrar entre ellos. ¿Iris se ha vuelto loca? La familia de Ethan hipotecó su casa solo para mudarse a la ciudad. Para fastidiarlo. Está pidiendo prestado y contratando gente para fingir que esto debe costar una fortuna. Sí. En el fondo. Todavía no puede dejar ir a Ethan. Incluso estando casada con otro, intenta minimizarlo. Será mejor que se disculpe ahora. Ethan podría perdonarla por los viejos tiempos. Y todos podríamos quedarnos en buenos términos. Me pareció ridículo. Ethan había hipotecado su casa para sus propios regalos de traición. Sin embargo, asumía que todos los demás robaban o pedían prestado. Los aldeanos solo vieron que la familia de Ethan había ascendido a una ley impresionante e insignificante. Así que se había convertido en alguien con quien no se podía meter. ¿Dices que yo también estoy involucrado en esto? Espetó el director Martín. Es el rector de la Universidad de Harvard. No estoy senil. ¿Cómo podría confundirlo? Director Martín.
Te estás haciendo mayor. Así que no discutiré contigo, dijo Ethan. En resumen, todos estábamos conspirando para engañarlo. Ni siquiera miró a Martín. Su tono se endureció. Pero si no reconoces al director de Harvard, ¿cómo puedes seguir enseñando? Quizás deberías jubilarte pronto. Martín estaba tan furioso que tartamudeó. Tú. ¿Cómo te atreves a hablar así? Viendo al indignado director Martín, pude ver que a Ethan se le había subido el éxito a la cabeza. En el pasado. Nunca se atrevería a hablar así. Sin duda pensó que su nuevo apoyo le daba confianza. Tomé una decisión. Te diré algo. Le propuse matrimonio a Ethan. Trae a tu padre, menos y menos ley, para que nos conozca y demuestre su identidad. Afon observó a nuestro grupo con distafonía, pero asintió. Pronto ayudó con cuidado al padre de Vicky a salir de la casa. ¿Y ahora qué tienes que decir?, preguntó Ethan triunfante. ¿Quién eres? Le pregunté directamente al anciano. Soy el padre de Vicky. Soy director de universidad. ¿Cómo te llamas? ¿O cómo se llama el director de la Universidad de Harvard? Yo. Solo soy el padre de Vicky. Soy director. El hombre tartamudeó. Aterrorizado. ¿Sabes que hacerse pasar por alguien es ilegal? Podrías ir a la cárcel por esto. Fruncí el ceño. Soy inocente. No tenía ni idea. El hombre cayó de rodillas. Mendigando. Simplemente me dijeron que fingiera ser su padre y me pagaron 1,5 yuanes. No dijeron nada sobre la cárcel. La multitud estalló en cólera al comprender la verdad. Todo era falso. ¿Cómo pagará la familia de Ethan la hipoteca de su casa? Ethan se creía muy arrogante. Ahora se casó con una impostora. Iris es la afortunada. Se casó con un buen partido. Ethan debe de arrepentirse muchísimo. Abandonó a Iris. ¿Quién fue bueno con él? Por una mentirosa. Mientras los susurros se arremolinaban, Ethan corrió a confrontar a Vicky, dejando a un lado la mina salvaje. Ante su mirada evasiva, la agarró por los hombros. Venas abultadas. ¿Por qué? Dijiste que tu padre era director. Dijiste que podía conseguirme un puesto como profesor en la universidad. Me mentiste. Esto es un fraude. ¿Te mintieron?, exclamó Vicky soltándose de su agarre. Arqueó las cejas. Ni siquiera te he confrontado. Dijiste que tu familia podía permitirse los 3 artículos grandes. Y 500 yuanes extra para invitados con trufas en la cama. Me prometiste comprarme una casa en la ciudad. Resulta que hipotecaste tu casa para esto. Espera a que te vea por fraude. Ethan se desplomó en el suelo, sudando profusamente al darse cuenta de lo que había hecho. Se sentó allí murmurando. Se acabó. Todo terminó. Al escucharlos me di cuenta de que ninguno era inocente. Uno pensó que se habían casado con la hija de un director. El otro pensamiento, se habían casado con una persona adinerada. Suspiré para mis adentros. Ojalá hubieran investigado antes de la boda. En lugar de cegarse por el poder y el dinero, no estarían aquí. Benny se desmayó del susto. Cuando recuperó la consciencia, después de que los aldeanos le pellizcaran el surco nasolabial, su primer acto fue atacar a Vicky. Pero Vicky no estaba indefensa, le dio 2 bofetadas a Benny. Y la escena se convirtió en un caos. El padre de Caleb se me acercó con una cálida sonrisa. Eres Iris, ¿verdad? Ya nos conocimos. ¿Te acuerdas? Tú eres. Me parecía familiar. Pero no pude ubicarlo. Junto a la desembocadura del río el otro día, si no fuera por tus primeros auxilios. Puede que no esté vivo. Me instó. Permíteme presentarme. Soy Arthur, el padre de Caleb. Teníamos apellidos diferentes porque Caleb adoptó el de su madre de joven. Me di cuenta. El día que llegué tarde a cancelar la solicitud de matrimonio con Ethan. Había salvado a alguien de ahogarse.
¿Quién hubiera pensado que era el padre de Caleb? ¡Qué coincidencia! Caleb estaba a mi lado. Al principio confundido, pero lo estaba recomponiendo. Me tomó la mano y me la apretó. Cuando Caleb me dijo que quería casarse, yo tenía mis dudas. Pero ahora que veo que eres tú, me siento completamente tranquilo. Dijo Arthur. Como padre espero que se apoyen mutuamente y envejezcan juntos. Caleb y yo nos miramos y dijimos al unísono. Gracias, papá. Antes de sonrojarse y reírse. A pesar del caos causado por Ethan y Vicky, Caleb y yo seguimos adelante con nuestra boda. Pasamos una noche maravillosa juntos. Al día siguiente saqué mi cuerpo de la cama y descubrí que Caleb ya había preparado el desayuno y me lo había traído. Me preguntó en un susurro si me sentía bien. Asentí tímidamente. Lo de ayer fue abrumador. Sabía que Caleb era veterano. Pero, ¿cómo era su padre director? Al percibir mi confusión, Caleb me explicó que su madre había fallecido prematuramente. Su padre estaba ocupado con el trabajo. Y fue criado por sus abuelos rurales. De adulto su padre respetó su decisión de unirse al ejército. Iris, disculpa no habértelo dicho antes. No pensé que fuera para tanto. Caleb se disculpó. Me abrazó. Prometo que te lo contaré todo de ahora en adelante. Sonreí y lo perdoné. Me había casado con él. No con su apellido. Si hubiera elegido por estatus, podría haber terminado como Ethan y Vicky. Hablando de Ethan. El desastre de su boda lo había convertido en el chisme del pueblo. Oí que estaba pasando apuros. Pero no me enorgullecía, solo me concentraba en mi vida con Caleb. Hasta que un día apareció en mi puerta. Parecía demacrado. Una sombra del hombre brillante en el banquete. Iris. ¿Cómo estás?, preguntó. Me miraba con ternura. Antes de que pudiera responder, divagaba. Había estado viviendo un infierno estos últimos días. Ignoré sus tonterías. Pero me bloqueó el paso. Sé que te lastimé. Me equivoqué, déjame disculparme. Dijo acercándose. Retrocedí alarmado. Ya no me importa. Ahora tengo una nueva vida. Dije con frialdad. Nunca podría perdonarle su maltrato pasado. Pero con Caleb. Solo quería seguir adelante, Iris. Ahora me doy cuenta de que la fama y la fortuna me cegaron. Por eso nos separaron. Suspiró dramáticamente. Pero aprendí la lección. No puedo seguir así. A partir de hoy, arreglaré las cosas. De vuelta a como debían ser. Despotricó. Con la mirada perdida. Sé que te casaste con Caleb. Pero si te divorcias de él y te casas conmigo. Sonrió. No necesitamos ese regalo con volantes, así que nuestras segundas nupcias son de bajo costo. No te preocupes. Tu familia aún puede comprar el salón de bodas como antes. Hablaré con mi mamá, seré menos terco y me disculparé. Basta. Basta. Me quedé atónito por su audacia. ¿De dónde sacó el descaro? ¿Qué pasa? Iris. Continuó, no te preocupes. No te menospreciaré por estar divorciada. Solo sé buena conmigo y con mi mamá. Temblaba de rabia. ¿Ser buena con ellos? ¿Esperaba que volviera a trabajar como esclava para ellos? ¿Como en mi vida pasada? Olvídalo. Estoy casada con Caleb y no lo dejaré. Perdí la paciencia. Me quedé paralizado. Seguí hablando de la fecha de boda que eligió su madre. Cuando lo repetí, se quedó mirando fijamente. ¿Qué? ¿Te niegas? Pero me amas. Gritó. Caminando de un lado a otro como un loco. Su rostro se contorsionó. Entiendo que quieras a su padre director. Solo eres un cazafortunas. Un snob. Solo me falta un padre rico. Así que incluso tú me menosprecias. Recuerda lo que te digo, no intimides a un joven pobre. ¿Cómo sabes que no lo superaré algún día? Viendo a este hombre trastornado.
No quería desperdiciar ni una palabra más. Ethan, Ethan. Pregúntate tu pasado y tu presente. ¿Alguna vez te he hecho daño? ¿Cómo es posible? ¿Tú también? El rostro de Ethan palideció al instante. Y preguntó horrorizado. Desde el principio. ¿Quién es el que ansía gloria y riqueza? ¿Cómo te atreves a echarme la culpa? Dije con frialdad. Nunca supe la identidad de Caleb de principio a fin. Pero tú una banda y yo 2 veces por la hija de un director, llamada Vicky. Cuando supiste que Vicky era hija de un director. No podías esperar a tirarme como basura. Ahora que sabes que no lo hará, regresas arrastrándote hacia mí. En mi vida pasada, incluso perdí la vida por tu culpa. Solo fui un estúpido. Me reí con amargura. Si de verdad menospreciara a la gente por su estatus familiar, no habría matado ni muerto por ti. Si tuvieras un poco de conciencia, déjame en paz. Me di la vuelta para irme después de soltar estas palabras. Había dado solo 2 pasos cuando un grito desgarrador se escuchó detrás de mí. Iris. Lo siento. No me detuve. Me alejé sin mirar atrás. Al llegar a casa, le conté a Caleb sobre mi encuentro con Ethan. Quería dejar claro que ya no tenía ningún vínculo con él. Frunciendo el ceño. Caleb dijo, la próxima vez que lo veas solo, aléjate. Alguien como él, obsesionado con ascender socialmente, podría cometer algún acto extremo tras ser estafado y humillado. Añadió nervioso. No a partir de mañana. Te recogeré, te dejaré en el trabajo. Si no, no puedo estar tranquilo. Sonreí y acepté. Me conmovió su protección. Por suerte Ethan no volvió a molestarme después de eso. Justo cuando empezábamos a relajarnos, llegó una visita inesperada, Iris. Iris. Benís irrumpió. Gritando a todo pulmón. Iris. Salva a Ethan. Por favor. Para cuando Caleb y yo salimos, el llanto de Benís había atraído a una multitud de aldeanos curiosos. Iris. No puedes simplemente verlo morir. Aulló. Te lo ruego como madre. Incluso un día de matrimonio requiere 100 días de cariño, ¿cómo puede ser tan cruel? Mi rostro se ensombreció al instante. Y Caleb dio un paso adelante con una mirada severa. Listo para acompañarla afuera. Le hice señas para que esperara y le dije fríamente a Benís, eres la madre de Ethan y Vicky. Pero nunca has sido la mía. Iris, no seas tan cruel. Desde que te vio. Ethan le ha estado exigiendo el divorcio a Vicky. Dice que le debe todo. Vicky se negó. Empezó a morirse de hambre. ¿Qué hechizo le hiciste? Tienes que asumir la responsabilidad. Benís sollozaba y sollozaba. Me acusa de lavarle el cerebro a su hijo. Sé que te casaste con el hijo de un director y nos menospreciaste. Pero esto es cuestión de vida o muerte. Ethan nunca te hizo daño. La multitud murmuró ante sus vagas insinuaciones. Sin decir palabra. Entré. Tomé un documento. Y lo anuncié a todos. Ethan y yo sí estábamos comprometidos. Pero cuando quiso casarse con Vicky, él mismo escribió esta carta aclaratoria. Que todos lo vean y juzguen. Nuestra relación era limpia. Tú rompiste el compromiso primero. Y ahora estás manchando mi nombre después de casarme. ¿Qué pretendes? Después de leer la carta de aclaración en voz alta, dejaré que los aldeanos la distribuyan. La opinión pública cambió al instante. Todos condenaron a los Ethan por su desvergüenza. Benís nunca imaginó que yo hubiera guardado la carta, ni me hubiera atrevido a revelarla. En su mente siempre había sido sumisa en su casa. Pensaba que un poco de drama y menos insultos me harían incasable. No me quedó otra opción que regresar a regañadientes con Ethan. En cambio, ella atrajo a la reputación de su hijo aún más. Su rostro alternaba entre rojo y blanco. Finalmente se alejó cojeando, avergonzada. Caleb y yo no nos quedamos mucho tiempo en el pueblo. Con sus ahorros de años de servicio, compró un apartamento en la ciudad. Y nos mudamos después de las reformas. Con su apoyo, dejé mi trabajo.
Recogí mis libros de texto. Y me dediqué a prepararme para los exámenes de admisión a la universidad. Cuando recibí mi carta de aceptación, me dejé caer en los brazos de Caleb y lloré. Liberando años de pena y dolor reprimidos. Llamamos de inmediato a nuestros padres. Estaban tan emocionados que insistieron en organizar un banquete en el pueblo. Tras mucha persuasión, aceptaron una sencilla celebración familiar. De vuelta en el pueblo. Mi madre me contó la situación actual de Ethan. Después de casarse con Vicky, peleaban constantemente. Cada uno acusándose de fraude. Venice odiaba a Vicky por arruinar el futuro de Ethan. Pero Vicky se defendió con fiereza. Incluso maltratando a Venice verbal y físicamente. ¿Acaso Ethan no hace nada para detenerlo?, pregunté. Recordando cómo una vez protegió a su madre. ¿Cómo puede? Apenas puede salvarse. Preguntó mamá misteriosamente. ¿Adivina quién es el verdadero padre de Vicky? Negué con la cabeza. Todavía recuerdo al anciano que Vicky contrató para hacerse pasar por su padre en la boda. Es un delincuente convicto. Sigue en prisión. Se me encogió el corazón. Eso significa que Ethan no pasará ninguna verificación de antecedentes. No solo se convertirá en profesor, sino que ahora ni siquiera podrá trabajar como docente en la ciudad. Pensé. Sabiendo que esas habían sido sus ambiciones de toda la vida. Exactamente. La familia de Vicky lo sabe y exige un sariuán como compensación por el divorcio. O seguirán casados y arruinarán el historial de Ethan para siempre. Mamá suspiró. Es despiadado. Todo el mundo sabe que los Ethan hipotecaron su casa por Vicky, ¿de dónde sacarán ese dinero? Se rumorea que incluso dijeron que venderían sangre para pagar el divorcio. Mamá se estremeció. Menos mal que no te casaste con alguien de esa familia. Ninguno es un buen ninja. Le di una palmadita en el hombro. Mira, mamá, ahora estoy feliz. No. Ella asintió, sonriendo aliviada. Solo yo conocía los horrores que había padecido en casa de los Ethan. Pero ya no importaban. Mirando a Caleb. Que acababa de venir a buscarme. Sonreí y tomé su mano. La gente y el dolor de mi vida pasada ya no podían tocarme. Por fin había comenzado un capítulo completamente nuevo. Fin. Por favor. Aborten al niño y salven a mi hermana. Mientras el hombre hablaba, el cuchillo de fruta en su mano me presionaba el cuello. Hace 3 años. Había donado médula ósea gratuitamente a una adolescente con leucemia aguda. Ahora que su enfermedad había recaído, su hermano me había localizado. Exigiendo que interrumpiera mi embarazo para volver a donar. La niñera me instó a llamar a mi esposo para pedir ayuda. Pero me negué y le dije que llamara al 110. Lo que ella no sabía era que mi esposo, Julián Lulonado Losay, era el médico de cabecera del paciente. Lilith. En mi vida pasada, Julián corrió a rescatarme y apoyó mi decisión de rechazar una donación fecunda por el bien de nuestro hijo. Pero cuando Lilith escuchó la noticia en el hospital, se desesperó y se arrojó al vacío tras asistir a su funeral. Julián volvió al trabajo como siempre. Me cuidó meticulosamente y me trajo tónicos a casa. Sin embargo, el día que me puse de parto, me encerró en casa. Todo es por culpa de este niño. Si no fuera por él, podrías haberle donado médula ósea a Lilith, pero ella habría muerto. Debería estar enterrado con ella. Al final, morí por una hemorragia masiva durante un parto difícil debido al tamaño del feto. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta en el día de la amenaza. Esta vez, sin mi intervención, Julián pudo quedarse a su lado paciente. Y Lilith sobreviviría. Pero después me rogaría entre lágrimas que lo llamara. Cuando el rostro feroz del hombre se acercó. La fría hoja contra mi cuello me provocó escalofríos. Me recosté en la mesa de centro de cristal roto. Con cada respiración, me estremecí ante la afilada hoja o sentí fragmentos atravesándome la espalda. Por favor. Aborta al niño y salva a mi hermana. Suplicó. Sin embargo, apretó el cuchillo más cerca. Sentí un líquido tibio correr por mi cuello. La puerta tras él se entreabrió.
Y me encontré con la mirada aterrorizada de nuestra niñera. María. Levantó el teléfono para llamar a mi esposo. Pero la despedí sutilmente con un gesto desde atrás del hombre. Luego hizo un gesto con el número 110. Ella asintió y cerró la puerta con cuidado, mirando fijamente la brillante lámpara de araña de cristal. Me di cuenta de que había renacido. En mi vida pasada. Después de un chequeo prenatal. Había sido emboscado en casa por el hermano tripulado o paciente de Julian, Lilith, llamada Kane, poco después de llegar a casa. Casualmente Julián había tomado un turno de noche de último minuto ese día debido al bajón y el deterioro de Lilith. Entonces dejó escapar un pequeño suspiro. Le indicó a Mary que contactara a Julián. Pero esta vez decidí dejar que llamara a la policía. Me negué a confiar mi destino a un hombre. En ese momento dejé escapar un pequeño suspiro. Vio un mensaje de Julie: no me molestes hoy bajo ninguna circunstancia. Tengo una cirugía importante. Esto no había sucedido antes de saber que Julián también había renacido. Respiré con calma, intentando calmar a Kane y ganar tiempo para la policía. Mientras ocultaban el sonido de la llamada de Mary. Aunque la casa tenía buena sonorización. Un asaltante desesperado siempre estaba alerta. Con una vida creciendo dentro de mí. No podía arriesgar nada. Hablemos de esto. Podemos negociar. No te precipites si me matas. Encontrar otro hueso compatible con Maradona rápidamente será imposible. ¿No quieres salvar a tu hermana? Kane me ignoró. Pero su agarre se aflojó un poco. La hoja se retrajo. Vaciló. Exhalé bruscamente. Eché un vistazo involuntario al reloj de pared. Kane siguió mi mirada y sonrió con desprecio. Apretó el cuchillo con más fuerza. Me estoy obligando a retroceder. No esperes impulso. Julián está a punto de salvar a Ash junto a la cama de Lilith. No puedo creer que alguien tan desalmado como tú esté casado con un buen hombre como él. Duda de Lilith después de la cirugía. La revisa de inmediato. Incluso ajusta él mismo la temperatura de la sala. Yo, su hermano, no puedo igualar su cuidado. Como familia de un profesional médico, ¿cómo pueden carecer de compasión? Lilith solo tiene 20 años. Es solo médula ósea. ¿Por qué negarse a vivir así? Me aplastó la espalda contra los cristales rotos. Sangre y lágrimas se acumularon. Aunque no fue fatal. Aceptar donar le costaría la vida a mi hijo nonato. Mirando la cara cruel de Kane, me arrepentí de mi decisión de hace 3 años. Hace 3 años Julián y yo estábamos profundamente enamorados. Acababan de ascenderme en mis prácticas. Y Ed estabilizó su trabajo en el hospital. Planeábamos ahorrar para una casa y casarnos después de la decoración. Cuando su trabajo le impedía comer. Le traía el almuerzo durante mi hora de almuerzo. Pronto, Lenata lo suspiró. Sus pacientes de larga estancia. Sobre todo Lilith, de menos de 17 años, con leucemia aguda. Me reconoció. Se quedaba mirando fijamente por la ventana. Silenciosa. Dijo que estaba esperando morir. Sentí lástima por ella. Y Julián le prestó especial atención. Un día Julián me contó emocionado que Lilith había encontrado una médula ósea compatible en el registro. Para mi sorpresa, yo era el donante. A pesar de mi sorpresa. Me alegré por Lilith, cuya vida tan joven se marchitaba y se marchitaba antes de florecer. Tras enterarme del trasplante de médula ósea, decidí donar gratuitamente. El proceso transcurrió sin contratiempos. Y la cirugía fue un éxito. Mi actuación le valió a Julian elogios en el hospital e incluso apareció en las noticias locales. Tras la operación post-minus, Lilith no tuvo rechazo y se recuperó bien. Julian dijo que volvería a estudiar. Ahora está sana. Nos agregamos mutuamente en redes sociales. Me enteré de que su padre, de familia adinerada, era director ejecutivo de una empresa farmacéutica. Un año después, Lilith asistió a nuestra boda. Incluso nos regaló el vestido de novia como agradecimiento. Seguimos siendo amigos a distancia. Nos veíamos de vez en cuando.
Hasta hace poco. Julián llegó a casa preocupado. La leucemia de Lilith había recaído. Y estaba de vuelta en el hospital. Pero esta vez. Embarazada. Rechacé una segunda donación. Caín entonces planeó emboscarme después de mi visita prenatal. Tal como lo hizo ahora. En mi vida pasada. Julián acudió en mi ayuda, apoyando mi negativa. Achidi Rees y Caín estaban convencidos de que encontrarían otro donante. Pero Lilith, al enterarse de la noticia, se suicidó esa noche saltando del hospital. Después de su funeral, Julián volvió rápidamente a la normalidad. Continuó con su trabajo como siempre mientras me cuidaba meticulosamente. Trayendo a casa donas como agua corriente. Pero el día que iba a dar a luz, me encerró en la habitación. Se sentó en una silla fuera de la puerta. Ignoró cada uno de mis gritos hasta que la sangre roja y brillante que se filtraba por debajo de mí se derramó a sus pies. Solo entonces habló con rudeza. Me di cuenta de que se había quedado solo para esperar a que nuestro hijo muriera. Todo es por culpa de este niño. Si no fuera por él, podrías haberle donado médula ósea a Lilith, no habría muerto. Debería estar enterrado con ella. Puedes tener otro hijo. Pero Lilith solo tuvo una vida. Solo tenía 20 años. Lo lamento. Lamento haberme preocupado tanto por un bebé nonato y haber perdido a Lilith. Me desplomé en el suelo. Mi cuerpo se enfriaba cada minuto. Una puerta nos separaba. Sin embargo, parecía un océano de distancia. Nunca había visto a Julián como un extraño hasta ahora. Al final, morí por una hemorragia masiva durante un parto difícil debido al tamaño del feto. Mi esposo no asistió a mi funeral ni al de nuestro hijo. Mencionando su intensa labor salvando vidas en el hospital. Había estado de acuerdo con mi negativa a donar de nuevo, así que ¿por qué se obsesionó con la muerte de Lilith solo después de que ella falleció? Nunca entendí por qué. 3 bastones me estrangularon y me abofetearon la cara con otro cuchillo de fruta. El dolor gélido me sacó de mis recuerdos. Bastón, bolígrafo. Y no cruel. ¿No salió bien el segundo trasplante de médula ósea? Cuando tu familia volvió a verme hace poco, acepté la cirugía sin dudarlo. Solo doné médula ósea. No es una cura mágica. No puedo resucitar a los muertos ni garantizar el éxito. Sus ojos brillaron de culpa ante mis palabras. Oculta tras una mirada más feroz. Cuando me enteré de la recaída de Lilith, no sabía que estaba embarazada, lo descubrí durante una revisión. Y el feto acababa de formarse. Tras confirmar que la cirugía no le haría daño, acepté donar de nuevo. La operación transcurrió sin problemas. Pero Lilith sufrió un rechazo severo después. Las pruebas mostraron que mi embarazo había alterado mi sangre. El segundo trasplante falló. Sumió a todos en la oscuridad. Lilith se negó a comer. Perdió mechones de pelo. Y lloró todo el día. Julián pasó la mayor parte del tiempo en su sala. Cometía errores en el trabajo que le valieron reprimendas de la dirección del hospital. Pero él seguía inquieto. Estaba desgarrado, el niño también era mi vida. ¿Cómo pude abandonar a mi primer hijo por otra persona? Pensé que era la naturaleza humana. Y después de 2 donaciones gratuitas, fue más que suficiente para una desconocida como Lilith. Pero nunca esperé que su familia me exigiera abortar al bebé para un tercer trasplante, especialmente Caín. Estaba muy alterado. Cállate. Puedes tener otro hijo. Pero Lilith solo tiene una vida. ¿La salvarás o no? Se rumoreaba que la familia Lilith tenía 2 hijos solitarios. Las largas estancias de Lilith en el hospital tenían sentido. Pero ¿por qué era tan desconocido su hermano mayor, Caín? Si no lo hubiera visto en su sala, habría pensado que no existía. Y sin embargo allí estaba. Un heredero adinerado blandiendo un cuchillo con maestría. Cerré los ojos. Reprimiendo mis dudas para calmarlo. La salvaré. Quiero salvar a Lilith. Señalé el cuchillo en mi cuello. Pero si pierdo una gota más de sangre, tu hermana tendrá que esperar más. Sus ojos se iluminaron al oír mi concesión.
Bajó el cuchillo lentamente pero mantuvo su agarre en mi cuello. Mi espalda ensangrentada se desprendió del suelo. El dolor me entumecía mientras me ponía de pie con rigidez. Suspiré de alivio mientras el cuchillo se alejaba hasta que un fuerte golpe llegó desde el escondite de Mary. Ambos nos quedamos paralizados. Me apretó la garganta. Tenía los ojos inyectados en sangre. ¿Me engañaste? Negué con la cabeza débilmente. Sin darme cuenta del ruido, la puerta se abrió de golpe. Jadeé y perdí el conocimiento. ¿Estaba destinado a morir de nuevo? Porque cuando recuperé el conocimiento solo vi blanco. Me llené la nariz de desinfectante. Me cubrían la cabeza con un paño blanco. Y tenía las manos y los pies atados a una silla de ruedas. Intenté hablar. Pero una toalla me ahogó. Alguien aceleró la silla de ruedas. Un gemido resonó en mis oídos. Evangeline. Muere. Una voz apagada, Lilith. La temperatura cambió. Estábamos afuera. Supuse que planeaba empujarme por las escaleras hasta la muerte. Mis ojos se dirigieron a mi estómago. No podía perder a mi hijo 2 veces. Luché con fuerza. Aunque atada a Lilith estaba frágil. Oía su respiración agitada y seguía apretando los pies contra las cuerdas. Por fin se aflojaron. Planté los pies y empujé con todas mis fuerzas para detener la silla de ruedas. La bata blanca se me resbaló de la cabeza. Incluso en la oscuridad, vi la placa con el nombre de Julián en el suelo, la foto de dentro era mía. La corté y la puse allí yo mismo. Bajo la luz verde de seguridad. Su rostro antes inexpresivo parecía amenazador. Pero lo que más me dio escalofríos fue ver a Lilith detrás de mí. Cantando muere. Muere mientras se esforzaba por mover la silla. En mi momento de shock. La silla de ruedas bajaba por la pendiente. La miré horrorizada. Gritos ahogados se me escapaban. Entonces vi a Julián. Su rostro palideció al verme en peligro. Y corrió hacia mí. Mis pies sangraban. Pero esta vez la esperanza resurgió. Con Lilith viva y él sabiendo que estaba embarazada. Achidi sin duda nos protegerá. Justo cuando la silla de ruedas se acercaba al parterre y a las escaleras. Me agarró. Jadeé. Me agarré el estómago. Pero antes de que pudiera verle la cara, me volvieron a poner el abrigo en la cabeza. Ni siquiera se quitó la pistola. Entre pasos arrastrados, oí los suaves sollozos de Lilith. Lilith. ¿Estás herido? ¿Pasó algo? Julián. Ni Nadana lo sí. Tengo mucho miedo. ¿Hice algo mal? ¿Me culparás? No tengas miedo, Lilith. No hiciste nada malo, solo se resbaló. ¿Por qué te culparía? Julián. Me desmayé otra vez. No recuerdo nada. Me odiará. Se enojará. Lilith, pórtate bien. Eres paciente, nadie le pedirá cuentas a un paciente. Tu salud es lo más importante. Mis pies descalzos se endurecieron en el reposapiés. La sangre se acumulaba en la oscuridad. Círculos enormes en el suelo. Cada herida de mi cuerpo empezó a palpitar. Como si 10.000 tías me mordieran a la vez. Me quedé inmóvil. Una estatua de yeso velada por una tela blanca. Mientras la silla de ruedas se tambaleaba hacia adelante de nuevo. Julián. Didada lo sí. Conoce íntimamente cada rincón del hospital. Tomamos caminos secundarios poco transitados. Aún así, nos cruzamos con la enfermera de turno. Doctor F. Julian. Nimpanandur. ¿Sacar a una paciente tan tarde? ¿Por qué la tienen así? Julian forzó una sonrisa. Me ajusté el abrigo sobre los hombros. Quería tomar el aire. Pero el viento no le sienta bien. Esta era la única manera. La enfermera rió. Qué considerado. Con razón te casaste por miedo a que alguien te robara. Tengo celos. Aunque no pude ver la expresión de Lilith. Sabía que era agradable. Como la esposa envidiada.
No sentí ninguna consideración. ¿Miedo al viento? Esta bata blanca solo era una herramienta de Julián para ocultar los crímenes de Lilith. 5. Volví a ver la luz solo cuando entramos en la sala de Lilith. Julián se arrodilló de inmediato para desatarme las manos y los pies. Quitaba la mordaza solo cuando estaba segura de que iba a gritar. Me dolía la mandíbula por el largo tiempo sin usarla. Como si ya no me perteneciera. Lilith estaba detrás de él. Leía la mía aparte. Sonando las manos. Evangeline. Mi hermano no quiso hacerte daño. Solo estaba desesperado. Me aterraba que mi condición empeorara. Un chi no es mala persona, cuida una casa llena de perros callejeros. Un chi es amable. ¿Alguna vez un decano chi lastimó a alguien a propósito? Es culpa mía. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Casi olvido que fui yo quien apenas sobrevivió ese día. Si no fuera por la policía que irrumpió por la ventana, el niño y yo estaríamos muertos. Julián metió rápidamente las drobes ensangrentadas en el fondo del cubo de basura. Lilith se disculpó. No montes un escándalo. Antes fue solo un accidente. Chess estaba un poco deprimida por su enfermedad y no sabía qué hacía. Me reí con amargura. ¿Entonces el sonambulismo sin asesinato inducido fue un crimen? Mi desdén pareció enfurecer a Julián. ¿Te importa? Tue acaba de resultar herida. Pero Lilith podría haber muerto. Antes de que pudiera continuar, Lilith lo abrazó por detrás. Sollozando. Para, Julián. Es mi culpa. No hagas que Evangeline se culpe. Al verlos aferrarse como amantes, la claridad se apoderó de él. Mis preguntas finalmente tuvieron respuesta. ¿Qué? ¿Están ustedes dos el uno para el otro? Se quedaron paralizados. Julián frunció el ceño con torpeza. Lilith bajó la cabeza. Casi triunfalmente. Evangeline. ¿Qué quieres decir? Si tienes problemas conmigo, los discutiremos en casa. Deja a Lilith fuera de esto. Ajedrez, solo mi paciente. Ajedrez soltero, ¿qué pensaría la gente al difundir tus acusaciones infundadas? Su santurronería me enfureció. ¿Así que recuerdas que te casaste de nuevo? Estaba seguro. Julián, no lo niegues. Sabes exactamente lo que sientes por ella. Esto es más que un simple médico sin paciente. Se quedó callado. Me miró con rabia. Una enfermera nos interrumpió al llamarlo. Lo llamó para que se fuera. A solas con Lilith. Su actitud cambió. ¿Quieres saber nuestra relación? Él te lo dirá. Quiero a Julián. Nos hemos escrito a diario durante 3 años. Celebra mis cumpleaños. Me acompaña a la escuela. Me lleva a parques de atracciones. No lo dice. Pero es la persona más importante de su vida. Su mirada se posó en mi estómago. ¿Y qué si estás embarazada electrónicamente? Un niño que nace sin amor nunca será feliz. Antes de que pudiera reaccionar, Julián me llevó de vuelta a mi sala. Se sentó junto a la cama. Vendó mis heridas, viejas heridas que se superponían a las nuevas. No dejé ninguna parte de mí intacta. ¿Era este el regalo del matrimonio? Mientras una enfermera me cambiaba el vendaje, miró a Julián con admiración. Recordé un invierno en el que tuve gripe. Ardía de fiebre. Julián me llevó en brazos durante una tormenta de nieve al hospital cuando ningún taxi paraba por nosotros. Solo tenía 20 años entonces. Pero por desgracia, no podía seguir así para siempre. Julián, Tud. Divorciémonos. A las 20:06. Aprendí a reducir mis pérdidas. Lilith no solo codiciaba mi médula, sino también a mi esposo. Ahora entendía por qué. En mi vida pasada, Julián se obsesionó con la muerte de Lilith, solo después de que ocurriera. Su muerte lo obligó a elegir entre nosotros y Achidi la eligió a ella. Achidi prefirió sacrificar su carrera. Incluso nuestras vidas. Dejarme morir en el parto y seguirla hasta la muerte. Bien.
Esta vez. Le concedo su deseo y me salvo. Pero Julián negó con la cabeza. Sigo curando mis heridas. Tenemos un hijo. No podemos divorciarnos por él. Su respuesta me sorprendió. Pero no tenía energías para discutir. Dejó clara mi postura. Mientras me dormía, vi a Julián y Lilith susurrando en la puerta. Sus mejillas estaban sonrojadas por la sonrisa. Una aguja me dio un golpe. La sangre había regresado a la vía intravenosa. Cuando levanté la vista, ya no estaban. Presioné el botón de llamada con manos temblorosas. A pesar del trauma de los últimos días, el bebé estaba fuerte. Inquebrantable. Esta vez. Lo protegerá. Tráelo sano y salvo al mundo. Y dale todo lo bueno. Julián reapareció al anochecer. Brazos llenos de bolsas. Alegre. Mi estómago se aferró al envase familiar, los mismos tónicos que me habían causado la distocia fatal en mi vida pasada. No notó mi pánico. Lo confundió con alegría. Dejó las bolsas en el suelo. Me dio un vaso de agua tibia. Para mi horror, vi ropa de bebé entre las cosas. Me giró el teléfono. Pasó las imágenes. Evangeline. Mira. Le pedí a un diseñador que transformara la habitación de invitados en una guardería. Estos son los planos. Compré juguetes y llevé cunas rosas si era niña. Esos eran mis sueños. Mis planes. Mientras administraba la casa sola, Achidi había sido una compañía de Lilith en el carrusel, menos rondas, menos rondas. Mercados nocturnos. Y paseos por el campus. Achidi me amaba a los 20. Y ahora amaba a Lilith a los 20. Yo era la única que se aferraba obsesivamente a esos votos de amor eterno. Mirándolo a la cara. Inmutable pero tan diferente. ¿Cómo pudo haber cambiado su corazón? Julián me tomó la mano. Voz suave. Evangeline. No le des demasiadas vueltas. No te he hecho ninguna infidelidad. Debes descansar y recuperarte para que nuestro hijo esté sano. Nacido. Pronto. Sus palabras me alertaron. Se me encogió el corazón. Para ser sincera, el equipo de expertos acaba de decirle a Lilith que su condición es estable y que puede aguantar otros 7 u 8 meses. Si se realiza una cesárea en cuanto el bebé esté a término, podemos proceder rápidamente con el trasplante de médula ósea. De esta manera, salvamos a Lilith y nos quedamos con el bebé. Incluso el destino favorece a Lilith. Después de todo esto, todavía quería que salvara a alguien irrelevante para mí. Me reí. Vertí una taza de agua hirviendo sobre la mano de Julián. Ríndete. 7 después de todo. ¿Cómo te atreves a pedirme que salve a Lilith? Julián retrocedió de un salto. Apretando su mano, pero aún así hablando en voz baja, esta es la mejor solución. ¿No vale la pena hacer una buena obra, Evangeline? Tiré la colcha a sus pies. Ayudar a los demás es noble. Pero Lilith y su familia no lo merecen. Mientras barría el armario, una figura entró corriendo para proteger a Julián. Evangeline. Estás completamente loco. ¿Cómo te atreves a lastimar la mano de Julián? Estas manos sostienen bisturíes que salvan vidas. ¿Cómo pudiste? Lilith sopló suavemente en la mano de Julián, acunándolo como un tesoro. Julián. Te dije que no te ama. Ella no te aprecia en absoluto. ¿Por qué si no te haría daño? Me burlé interrumpiendo su tierno momento. ¿No lo amas? Entonces, ¿qué eran todas esas comidas que traía, lloviera o hiciera sol? No, es peor que un perro callejero. Al menos son leales y agradecidos. Lilith se sonrojó, intentando atacarme. Julián la detuvo. Evangeline. ¿Cuántas veces tengo que decirlo? Lilith está gravemente enferma. Es mentalmente inestable. No se la puede provocar. ¿Por qué molestar a un paciente? Julián. El mundo no favorece a los débiles solo porque sufren. Una vez que se fueron,
Le envié a mi amigo abogado pruebas de los vídeos de la infidelidad de Julian sobre el intento de asesinato de Lilith. Capturados desde un ángulo de vigilancia del hospital, Ed no los detectó. Independientemente de si su estado mental era real o no. No dejaré que quienes me hicieron daño queden impunes. También copió sus conversaciones con Lilith y filmó sus reuniones secretas. Compañeros que nos conocían desde hacía años sospechaban de nuestra relación, pero guardaron silencio, una dolorosa traición. No lo dudé. Solicité el divorcio. Contra una Lilith con problemas mentales. Solo la protección legal podría liberarme. El día antes de mi alta, llegaron los padres de Lilith. Ofrecieron dinero y beneficios profesionales para convencerme de donar después de un embarazo no deseado. Los ignoré. Su visita reveló el secreto y el hijo ilegítimo de Kane. Abandonada hasta los 9 años. Leal solo a Lilith. Ahora un peón desechable en su familia. 8. Mientras esperaba la decisión del tribunal. Solicité una asignación en el extranjero. Mi jefe estaba encantado de que Ed intentara enviarme hace 3 años. Pero se quedó para Julián. Ahora sabía que no debía dejar que nadie se acostara conmigo. Y menos su nombre. Controla tu destino. Al principio Julián se negó al divorcio. Pero durante el juicio cedió. Me enteré de que la familia de Lilith por fin había encontrado un donante para su tercer trasplante un mes antes. Tras el veredicto vi a Lilith fuera del tribunal. Elegante con un sombrero blanco pero pálida como el papel. Aferrada a Julián. Necesito que me lleves. Evangeline. Criar a un hijo sola es difícil. No nos volverás a ver fácilmente. Sus palabras no dolieron. Parecía lastimosa. Que vivas una larga vida, señorita Lilith. Que tengas muchos hijos. Señor Julián. Me di la vuelta. Me dirigí directo al aeropuerto. Semanas antes. Envió mis pertenencias a una acogedora casa de campo en el extranjero con jardín, mi refugio seguro. A Julián le ordenaron que llevara el equipaje vacío y entregara el divorcio. Tomé lo que me correspondía por derecho. Aunque Lilith evitó el castigo gracias a su evaluación mental. Mi vida siguió adelante. Mi cuerpo sanó. El bebé prosperó. 6 meses después. La niña nació sana y salva bajo el cuidado de mis padres. Se quedaron para ayudar. Y yo trabajé desde casa. Respondía algunos correos electrónicos al día. Mis compañeros compartían mi carga de trabajo discretamente. Un día, entre risas de mis padres con el bebé, abrí mi portátil y vi una cantidad inusual de correos electrónicos de una cuenta doméstica de Angeline. ¿Dónde estás? ¿Ha nacido el bebé? ¿Está sano? ¿Niño o niña? Terminé la habitación del bebé como lo había planeado. Vuelve a casa cuando quieras. Lo lamento. No podemos volver. Solo una llamada. Un segundo de tu voz. Docenas más. Los borré todos. Más tarde. Mi amigo abogado llamó. Compartía la noticia de que el repentino arrepentimiento de Julián tenía una causa. Lilith había muerto. 9 años después del trasplante. No se había recuperado como se rumoreaba. En cambio, sufrió un severo rechazo por parte de sus padres. En el extranjero. Descubrí un medicamento milagroso para las complicaciones del trasplante posmenor. Con la aprobación de Julián, su médico. Se convirtió en la primera paciente doméstica en tomarlo. Al principio el medicamento mostró efectos evidentes. Lilith podía levantarse de la cama y salir libremente. Justo como la vi afuera del juzgado durante nuestra última reunión. Mientras tanto, sus padres estaban encantados. También vieron una nueva oportunidad de negocio. Junto con Julián, importaron grandes cantidades de este medicamento con efectos secundarios especiales del extranjero y lanzaron las primeras ventas piloto en el hospital de Julián. Lilith se convirtió así en una poderosa portavoz de la empresa familiar. Durante un tiempo, la droga causó sensación en toda la ciudad. Muchas familias de pacientes vendieron todo lo que tenían solo para poder costear este medicamento.
Pero apenas medio año después, la enfermedad de Lilith volvió a recaer, esta vez. No le dio a nadie la oportunidad de reaccionar. Una vez que se desplomó, nunca más se levantó. Murió antes de llegar al hospital. Esa misma mañana. Acababa de obtener un certificado de matrimonio con Julián en la oficina de asuntos civiles. El día de su boda, Julián se quedó completamente solo. Me pregunto si recordó mis bendiciones para ellos. Quizás Lilith, la señorita, tenga una vida larga y próspera. Que el señor Julián tenga muchos hijos y mucha felicidad. En aquel momento lo dije con sinceridad. Pero esto fue realmente la justicia del universo. Con la muerte de Lilith hecha pública, cada vez más familias de pacientes informaron que el estado de salud de sus seres queridos se había deteriorado tras tomar este medicamento de efecto negativo. Algunos incluso murieron por ello. La empresa farmacéutica familiar de Lilith y el hospital de Julian fueron demandados conjuntamente. Así que todos estos correos electrónicos, llenos de remordimiento, fueron escritos por Julian mientras estaba enredado en problemas legales. Solo podía compartir conmigo las dificultades. No la felicidad. Pero lo que no sabía era que Evangeline, de menos de 20 años, que se había entregado al amor sin dudarlo, había sido asesinada hacía tiempo por él mismo. En aquel entonces. Se sentó afuera de la puerta y me vio morir con sus propios ojos. En esta segunda oportunidad de vida. Me abandonó una vez más para elegir la otra opción de la que se había arrepentido en su vida pasada. Pero nunca hubo una clave que le indicara que Lilith era la opción correcta para una vida feliz. Nunca entendió que la vida está en nuestras propias manos y que no podemos depender de nadie más. La siguiente vez que supe de Julian, fue su esquela. Lo primero que hizo Kane al salir de prisión fue clavarle un cuchillo en la garganta. Esta vez. Era una pena de muerte de la que no podía escapar. Fin.